Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad Ingeniería Industrial, materia Diseño de Experimento. A continuación, le estaremos explicando el tema de diferencia mínima significativa, o como también se le conoce, LSD de Fisher. Esperemos que este video sea de su agrado. Introducción. Un problema común al que nos podemos enfrentar en cualquier investigación es querer comparar más de dos grupos de datos para detectar posibles diferencias entre ellos. La utilización de modelos de ANOVA puede permitirnos detectar diferencias a nivel global entre las medias involucradas, pero en muchas ocasiones deseamos trabajar a un mayor detalle y detectar las diferencias entre grupos concretos, lo que solo es posible mediante el uso de los procedimientos de comparaciones múltiples. Las comparaciones múltiples de las medias permiten examinar cuáles medias son diferentes y estimar el grado de diferencia. Usted puede evaluar la significancia estadística de las diferencias entre las medias usando un conjunto de intervalos de confianza, un conjunto de pruebas de hipótesis o ambos. Los intervalos de confianza permiten evaluar la significancia práctica de las diferencias entre las medias, además de la significancia estadística. Como es habitual, la hipótesis nula de no diferencia entre medias se rechaza si y solo si el intervalo de confianza no contiene el cero. Objetivo. El objetivo de las diferencias mínimas significativas sería comparar los diferentes niveles del factor con un valor crítico. Diferencia mínima significativa. Diferencia mínima significativa es el método de comparación múltiple posiblemente más utilizado, debido quizás a su fácil manera de aplicar. Es usualmente usado para comparar una pareja de medias de tratamientos, pero sucede ser utilizado para comparaciones de más de dos medias de tratamientos. Fisher en 1935 la denominó prueba protectora de Fisher LSD, en la cual recomendó que para que la tasa de error juiciosa por comparación sea aproximadamente igual a alfa, se deben realizar dos etapas. Etapa 1. Es probar que la hipótesis nula igual a la similitud entre todas las medias por la prueba Fisher de tamaño alfa. Si el tamaño alfa no es significante, se termina el análisis. Si el factor Fisher es significante, entonces seguimos a la etapa 2. Etapa 2. Se prueba cada comparación simple en donde la hipótesis nula es igual a la similitud entre las medias, por una prueba t-student al nivel de significancia del alfa y con los grados de libertad del cuadrado medio del error, el cual es un diseño completamente al azar donde el grado de libertad es igual a r por t menos 1, y en un bloque el grado de libertad sería r menos 1 por t menos 1. Ventaja. Alta potencia en la prueba. Permite identificar las diferencias significativas pequeñas cuando su significancia es real, aunque se tengan pocas observaciones en cada tratamiento. Desventajas. A medida que el número de tratamiento aumenta, crece la probabilidad de error tipo 1, es decir, el nivel de significancia alfa es en realidad mayor al especificado por el analista. Su potencia es aceptable solo si la significancia del factor se probó por lo menos con un 95% de confianza. No se tiene control sobre el error en el modo de experimentación. ¿Cuándo usarlo? Cuando no existe diferencia notable en la dispersión de los tratamientos, que están muy cercanos a la homogeneidad de varianzas, y también cuando el valor P de la prueba de significancia de ANOVA sea lo más cercano a cero posible. A continuación, explicaremos dos ejemplos para profundizar en el tema de las diferencias mínimas significativas. Como ejemplo número 1 tenemos: se supone que la cantidad de carbón usada en la producción de acero tiene un efecto en su resistencia a la tensión.
En la tabla siguiente se muestran los valores de la resistencia a la tensión del acero para cada uno de los 4 diferentes porcentajes de carbón. Con estos datos, efectúe el análisis apropiado e interprete sus resultados. En esta tabla podemos ver en nuestra parte izquierda que están cada uno de los porcentajes del carbón. Y a cada uno de esos porcentajes de carbón están cada una de las observaciones donde podemos ver que se tomaron 4 de cada uno. A continuación ingresaremos cada uno de estos datos en la herramienta de Minitab. Nos dirigimos a Minitab, vemos que ya tenemos los datos ingresados, el porcentaje del carbón y las observaciones. Nos dirigimos hacia estadísticas, ANOVA, un solo factor. Nos sale esta pantalla donde ponemos nuestra variable de respuesta, que son las observaciones, y nuestro factor, que es el porcentaje de carbón. Nos dirigimos a comparaciones y tomamos la opción Fisher porque corresponde a las diferencias mínimas significativas, que es nuestro tema. Tomamos cada una de estas gráficas, pruebas e información de agrupación. Aceptar, gráficas, para poner cada una de las gráficas de los supuestos. Y las ponemos 4 en 1 para ahorrar espacio. Aceptar. Y podemos ver que salen las gráficas y cada uno de los resultados de análisis de varianza, el resumen del modelo, las medias, las comparaciones en parejas de Fisher y las pruebas individuales de Fisher para diferencias. A continuación explicaremos nuestros supuestos del modelo, los cuales, si se cumplen, estaremos dando veracidad a que nuestros datos son 100% confiables. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Y como primer modelo tenemos el supuesto de normalidad. En esta gráfica, la cual es la gráfica de probabilidad normal, podemos observar que los puntos tienen una dispersión aleatoria alrededor de toda la línea, pero aún así cumplen con una tendencia lineal, por lo que el supuesto de normalidad se cumple. Nuestro segundo supuesto es el de homocedasticidad. Para comprobar el supuesto de homocedasticidad, realizamos una prueba de Leven con Minitab, en la cual obtuvimos como respuesta que el valor de P obtenido a través de esta gráfica es de 0.528, que es mayor a 0.5, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que se cumple este supuesto. Y como tercer supuesto tenemos el supuesto de independencia, el cual se observa con una gráfica de residuos versus orden. De esta gráfica podemos concluir que los residuos, tanto positivos como negativos, se ubican aleatoriamente alrededor de la línea central, por lo que podemos concluir que se cumple este supuesto. El modelo estadístico para nuestro diseño de experimento es el siguiente, donde JJ se refiere a la observación J-décima en la variable respuesta, en el grupo Y-ésimo el factor de interés, donde mu es la media global de Y, tau I es lo que desvía la media de Y en el grupo Y-ésimo con respecto a la media global de Y, y esto sería el error aleatorio. Para calcular nuestro valor de LSD, el cual explicaremos más adelante, necesitamos primero que todo nuestro valor T-Student, el cual conseguimos con ayuda de la tabla de la página 733 del libro Probabilidad y Estadísticas para Ingeniería y Ciencias de Walpole, novena edición de Editorial Pearson. Necesitamos saber el valor alfa medio, el cual sería 0.05 entre 2, que nos da un resultado de 0.025. Nuestros valores a la izquierda son nuestros grados de libertad
los cuales serían los siguientes. N mayúscula, que sería nuestra población total, menos nuestro valor A, que sería la cantidad de observaciones por nivel, los cuales serían 4 en este caso. Entonces 16 menos 4 nos da un total de 12. Buscando estos valores en la tabla serían: a 0.025 buscamos 12 y podemos observar que nos da 2.179. Nuestro diseño de experimento hicimos el siguiente análisis experimental, donde nuestra variable respuesta es la resistencia a la tensión, nuestro factor de interés el porcentaje de carbón y nuestra unidad experimental el acero. En cuanto a nuestras hipótesis, tenemos que en la hipótesis nula todas las medias son iguales y en la hipótesis alternativa las medias son diferentes. En el significado verbal sería: la hipótesis nula, la cantidad de carbón usada en la producción de acero no tiene efecto significativo en la resistencia a la tensión. Y en la hipótesis alternativa sería que la cantidad de carbón usada en la producción de acero tiene efecto significativo en la resistencia a la tensión. Para calcular nuestro valor LCD tenemos la siguiente fórmula. Como le dije anteriormente, necesitábamos para esta fórmula nuestro valor de student, y este será multiplicado por la raíz de 2 con nuestro cuadrado medio del error, el cual conseguimos con nuestra tabla ANOVA, el cual sería 13.46 en este caso, y esto será dividido entre nuestra muestra, que en este caso sería 4, dándonos un total de 5.65. Nuestra tabla de ANOVA, en la cual encontramos nuestra fuente, nuestros grados de libertad, nuestra suma de cuadrados, el cual sería una variabilidad explicada por el modelo, que también es conocida como la variabilidad entre grupos, nuestro cuadrado medio del error, nuestro valor F o estadístico o test F, Fisher, y nuestro valor P, el cual detecta diferencias significativas entre las medias. Al principio de este video pudimos observar que Minitab nos arrojaba una serie de cuadros. Uno de esos cuadros era las medias, que son los promedios de cada uno de los porcentajes del carbón. En este cuadro vemos que el porcentaje de carbón que tiene la media más alta es el de 0.4. Sin embargo, el que tiene la media más baja es el de 0.1. El de 0.3 tiene una media muy cercana al de 0.4. Y lo mismo sucede con el de 0.2 y 0.1. Sin embargo, esto me muestra, y en la desviación estándar también lo puedo ver, de que hay muchas diferencias significativas como lo hicimos en la regla de decisión anteriormente. En nuestro intervalo de confianza también podemos ver cada uno de los rangos en los que este se comporta, y también podemos observar que hay diferencia entre cada uno de ellos. Así que la conclusión que obtuvimos es adecuada y certera. Comparaciones. En nuestro cuadro de agrupar información utilizando el método LSD de Fisher con una confianza de 95%, podemos observar que el grupo B contiene 0.20% de carbón, mientras que el grupo C contiene el 0.10% del carbón. El grupo A contiene tanto 0.40 como 0.30% del carbón, lo que nos indica que los porcentajes de 0.40 y 0.30 no son diferentes entre sí. Sin embargo, 0.20 y 0.10 sí difieren de los demás porcentajes. Como podemos ver, este cuadro es el de las pruebas individuales de Fisher para la diferencia de las medias. Este cuadro nos sirve para hacer una comparación entre cada una de las medias obtenidas en este cuadro con el valor obtenido por el LSD. Entonces podemos observar que
se dice que una pareja de medias difieren significativamente si el valor absoluto de las diferencias de los promedios de los tratamientos correspondientes es mayor que LCD. En nuestro caso, nuestro LCD es 5.65. Por lo tanto, podemos observar que la media de 0.2 y 0.1 es mucho mayor, la de 0.3, 0.1, 0.4, 0.1, 0.3, 0.2, 0.4 y 0.2, que corresponde a cada uno de los porcentajes del carbón, son mucho mayores a 0.65. Entonces, el único valor que no es mayor y que no difiere de el LSD es del 0.4 y 0.3% del carbón, que nos dio igual a 2.75. En conclusión, podemos decir que se observa que la pareja de medias que no difieren significativamente son las medias 3 y la media 4, ya que 2.75 es menor a 5.65. Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre el porcentaje de carbón 3 y 4, que fue lo que pudimos ver en el cuadro anterior. Entonces, también se dice que en las demás parejas medias el valor absoluto de la diferencia de los promedios ha resultado ser mayor que el valor encontrado del LSD, que acuérdense que el LSD era 5.65. Por lo tanto, los demás porcentajes tomados como parejas difieren significativamente. A continuación, explicaremos el ejemplo número 2. Un ingeniero de desarrollo de productos desea maximizar la resistencia a la tensión de una nueva fibra sintética que se utilizará para fabricar camisas. Por experiencia, parece que la resistencia o fortaleza se ve influida por el porcentaje de algodón presente en la fibra. También se sospecha que valores elevados de porcentaje de algodón repercuten negativamente en otras cualidades de calidad que se desean. Por ejemplo, que la fibra pueda recibir un tratamiento de planchado permanente. Ante esta situación, el ingeniero decide tomar 5 muestras para diferentes niveles de porcentaje de algodón y medir la fortaleza de las fibras así producidas. En la tabla presentada pueden observar los valores de nuestro problema. El porcentaje de algodón en la columna al lado izquierdo y las observaciones, fortaleza de las 25 fibras fabricadas. Podemos observar también el total de las observaciones y el promedio de cada una. Ahora colocamos los datos en el programa de Minitab. Una vez colocados los datos en Minitab, procedemos a ir a Estadística, a Nova, un solo factor. Luego, en respuesta, colocamos fortaleza y en factor algodón, el porcentaje de algodón. Nos dirigimos a comparaciones, le damos clic en Feature, aceptar, nos dirigimos a gráfica y cliqueamos en cada una de las opciones. Aceptar, en almacenamiento, le damos clic a residuos, aceptar y luego aceptar. Al obtener los datos a través de las gráficas, podemos verificar si los supuestos existentes en el diseño cumplen con el objetivo de validar los datos estadísticos obtenidos en el proceso de experimentación junto con la ayuda del nivel de confianza. Estos supuestos son el de normalidad, homocedasticidad e independencia. En este caso vemos el supuesto de normalidad. Para comprobar la suposición de normalidad podemos utilizar la gráfica de probabilidad normal de los residuos. Si la distribución de los errores es normal, esta gráfica parecerá una línea recta. La gráfica de probabilidad normal es una representación gráfica de la distribución acumulada de los residuos sobre papel de probabilidad normal. Cuando hablamos de probabilidad normal nos referimos a aquel en el que la escala de ordenadas, el eje Y,
es tal que si representamos la distribución acumulada de una normal, lo que obtenemos una recta. Para obtener la gráfica de probabilidad normal, se ordenan los n residuos de menor a mayor y se representa el késimo residuo ordenado contra su punto de probabilidad acumulada en papel de probabilidad normal. En la gráfica de normalidad podemos observar que los puntos se desplazan aleatoriamente alrededor de toda la línea recta que conforma la gráfica, por lo que el supuesto de normalidad se cumple. Este proceso lo hace directamente Minitab. El siguiente supuesto es el de homocedasticidad. Para comprobar este supuesto, realizamos una prueba de Leven con Minitab, en la cual obtenemos como respuesta que el valor de P a través de esta gráfica es de 0.863, que es mayor a 0.5, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que éste cumple con el supuesto. El siguiente supuesto es el de independencia. Para comprobar la suposición de independencia de los datos, es interesante graficar los residuos frente al orden temporal en el que estos han sido recopilados. Al observar esta gráfica, podemos decir que los residuos, tanto positivos como negativos, se ubican aleatoriamente alrededor de una línea central, por lo que podemos concluir que se cumple este supuesto. El modelo estadístico utilizado en este ejemplo es el mismo que utilizamos en el ejemplo anterior, en el cual Y y J se refiere a la observación jésima de la variable y fortaleza en el grupo yésimo del factor porcentaje de algodón. A continuación, calculamos el valor T de student como se hizo en el problema anterior. El resultado es de 2.086. En el análisis experimental de este problema, encontramos que nuestra variable de respuesta es la fortaleza de las fibras. Nuestro factor de interés es el porcentaje de algodón. Nuestra unidad experimental es la fibra sintética. El diseño experimental de un solo factor completamente al azar balanceado. Tenemos que las hipótesis que se desean probar son nuestra hipótesis nula, que es las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, que las medias son diferentes. En nuestra hipótesis nula, la cantidad de algodón usada en la producción de fibra sintética no tiene efecto significativo en la maximización de la resistencia de la tensión. En la hipótesis alternativa, la cantidad de algodón usada en la producción de fibra sintética tiene efecto significativo en la maximización de la resistencia de la tensión. Ahora calculamos nuestro valor SD, que ya fue explicado en el problema anterior. El resultado de nuestra LCD es de 3.7454. Ahora las conclusiones en cuanto a la regla de decisión. Tenemos que la F calculada es menor que la F alfa. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que las medias de los tratamientos no son iguales. A continuación, en la tabla ANOVA, analizaremos la varianza. Tenemos la fuente, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio del error, el valor de Fisher y el valor P. En este cuadro media podemos observar claramente que el promedio o la media más alta entre el porcentaje de los algodones fue de 21.60, que corresponde al 30% de los algodones. Le seguiría el 25% de los algodones, el 20% y luego el 35% y el 15% de los algodones, como podemos ver. En la desviación estándar podemos ver que cada uno de estos tienen una diferencia entre cada uno de ellos y también se observan en el intervalo de confianza. En el cuadro de pruebas individuales
Se dice que una pareja de medias difiere significativamente si el valor absoluto de las diferencias de los promedios de los tratamientos correspondientes es mayor que la LSD. En este caso, nuestra LSD es de 3.7454. Las medias de las parejas del 20 al 15% es de 5.60. Las del 25 al 15% es de 7.80. Las de 30 al 15% es de 11.80. Las de 30 al 20% es de 6.20. Y las de 30 al 25% es de 4. Como pueden observar, todas las parejas difieren significativamente, ya que son mayores que el LSD que nos dio de 3.7454. Sin embargo, las demás medias de los porcentajes del 35 al 15% es de 1, del 25 al 20% es de 2.20, la del 35 al 20% es de 4.60, las del 35% al 25% es de menos 6.80 y las de 35 al 30% es de menos 10.80, lo que quiere decir que no difieren significativamente. En la tabla de comparaciones tenemos que los resultados que nos muestra la tabla en el grupo B contiene el 20% y el 25% de algodón, mientras que el grupo C contiene el 15% y 35% de algodón. El 30% de algodón no comparte una letra, lo que indica que posee una media significativamente mayor que los demás porcentajes de algodón. Como conclusión general del tema, podemos expresar que el método LSD de Fisher se utiliza en el ANOVA para crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias y los niveles de los factores, controlando al mismo tiempo la tasa de error individual en un nivel especificado. Posteriormente, el método LSD de Fisher utiliza la tabla de error individual y varias comparaciones para calcular el nivel de confianza simultáneo para todos los intervalos de confianza. Este nivel de confianza simultáneo es la probabilidad de que todos los intervalos de confianza contengan la diferencia verdadera. Es importante considerar la tasa de error por familiar a realizar comparaciones múltiples, porque las probabilidades de cometer un error de tipo 1 para una serie de comparaciones son mayores de la tasa de error de cualquier comparación individual. Como referencias citadas podemos mencionar como página web el soporte de Minitab 18. Les dejamos el link. También tenemos como referencia citada el libro de Warpool, Probabilidad y Estadística para Ingeniería en Ciencias, México, editorial Pearson. Si te pareció interesante el video, dale like y suscríbete para más videos así.